Muy buenas tardes, estamos en Cerebralmente, en esta nueva transmisión de cápsulas donde hablamos del cerebro y donde la mente es solamente un sufijo. Yo soy el doctor Carlos Novo y vamos a continuar esta cápsula escuchando un poquito de zombies. Vamos a bajarle, ya sabemos que a mucha gente le molesta un poco la música, muy alta, entonces vamos a dejarla muy por atrás. Y hoy vamos a enfocarnos en este último ciclo, en cómo ha ido avanzando la tecnología para poder medir al cerebro. Entonces la vez pasada hablábamos un poco de todo este proceso en donde, aunque comenzamos siglos atrás intentando desmarañar qué es este órgano y cómo nos da como tal todas las funciones que nos permite realizar, y decíamos que el tema de que esta era una red y que estaba conectada todo entre sí, aunque viene de siglos atrás, realmente no se pudo vislumbrar y imaginar de manera adecuada hasta hace muy poco. Y comenzó con Ramón y Cajal, decíamos, hace un poco más de un siglo, ese histólogo español, en donde hizo descripciones sumamente precisas sobre cómo estaban formadas los diferentes tipos de neuronas y cómo se comunicaban entre ellas, solamente viendo su estructura. Y dio con una teoría que ahora llamamos la teoría neuronal, donde las neuronas no se comunican de manera continua, sino contigua, habiendo un espacio sináptico. El término de sinapsis, si no me recuerdo, lo dijo por primera vez Sherrington, otro neurólogo como tal inglés, mientras que el término de neurona lo dijo Waldinger, que es un médico alemán, también histólogo, y fue el primero como tal que le dio el nombre de neurona a la célula del cerebro. Pero Cajal le dio toda una teoría de cómo esto podría llegar a funcionar, que hasta la fecha sigue siendo real y nadie lo ha podido desmentir. Es decir, sabemos que ahora así funciona el cerebro a través de redes neuronales, y que justo en este momento es lo que queremos un poquito adentrarnos en esta cápsula, sobre esas técnicas que tenemos para poder medir esas redes neuronales que nos permiten hablar, pensar, sentir, movernos, comportarnos en sociedad, etc. Entonces, la parte de neurofisiología, hablábamos también ya cápsulas atrás, comenzamos primero a lo mejor con los italianos, ya del siglo XVIII, con Golgi, con Volta, y después con Matteucci en el siglo XIX, y después se fue a la escuela Alemania, totalmente Alemania, con von Helmholtz y sus alumnos, que fueron los que realmente deshicieron y describieron de manera increíble cómo se transmitían los impulsos electroquímicos en las neuronas. Este paso después llegó a tener mediciones del cerebro. Los primeros que empezaron a medir pulsos eléctricos en el cerebro, afuera del cráneo, fueron de entrada los ingleses con Richard Caton, y después los rusos con Vladimir Pravinsky. Entonces, estos primeros reportes de que se podían medir impulsos eléctricos a través del cráneo de animales y de humanos dieron la entrada a lo que hoy conocemos con el campo de la electroencefalografía, del EEG, especialmente con su padre moderno, porque cambió el galvanómetro que antes se utilizaba, y lo hizo, cambió el amplificador. Hicimos amplificadores eléctricos que podían tener más de un solo canal, podían tener varios cables y medir al mismo tiempo 4 puntos diferentes y medir esos cambios de voltaje, y a esto le llamó Berger, Hans Berger, otro vienés. Por ahí de los 20 empezó a hacer estudios y a medir potenciales eléctricos cerebrales de más de 2 canales con un amplificador, con una tecnología nueva. Entonces decíamos que la ciencia siempre depende de su tecnología. Hans Berger en este mismo momento, tienen que ustedes recordar que está dando el boom del psicoanálisis con las primeras publicaciones de Breuer y Freud, ahí del 1890, y después finalmente en el 1900 con ya el superclásico estudio de los sueños de Freud, y que le dio un prestigio a lo mejor más popular que científico, pero también en la ciencia tuvo su gran auge, y que después, por ahí justo del 1920, publicó una de sus últimas obras que se llama Más allá de la teoría del placer, en donde, de las muchas cosas que dice, se atreve a decir que la biología, que la neurobiología llegaría a un punto en donde descartaría y desmentiría gran parte o prácticamente toda la teoría psicoanalítica que no estaba basada en ciencia biológica. Eso afortunadamente ya ha pasado, está sucediendo en este momento. Con el electroencefalograma fueron las primeras herramientas que tuvimos para poder medir la actividad eléctrica cerebral,
Pero por ahí de los 50s y 60s comenzaron otros matemáticos a esas mediciones poder darles otro significado y otros puntos de vista para realmente poder medir qué sucedía adentro, porque antes solamente veíamos ondas eléctricas y las clasificábamos como patológicas o no patológicas, pero no veíamos realmente esto cómo se comunicaba entre sí. Entonces, desde los 60s comenzó este proceso matemático hasta que se pudo lograr en los 90s, podíamos tener imágenes del cerebro basado en su actividad eléctrica cerebral, poder definir de dónde venía cada uno de los impulsos y cómo se comunicaban entre sí las áreas. Esto sigue como tal avanzando, es un proceso que continúa perfeccionándose y se llaman medidas de conectividad eléctrica cerebral. Desgraciadamente, el electroencefalograma, a pesar de que desde los 90s hay software que nos pueden reconstruir imágenes tridimensionales del cerebro basados en la actividad eléctrica, no tuvo tanto auge como en los 90s la resonancia magnética. En los 70s comenzaron a hacerse diferentes herramientas para poder medir imágenes sin tener que cortar el tejido y poder ver dentro. Entonces eran imágenes que lo que se buscaba era que dieran diferentes tonalidades, en cuestión de colores, y poder distinguir diferentes tipos de tejidos en todo el cuerpo. Esto se empezó a aplicar en el cerebro en los 90s y surgió la resonancia magnética, que fue un gran boom porque nos daba imágenes muy bonitas, bastante certeras. Durante este mismo tiempo, desde los 50s para atrás, también comenzamos a tener mucha neurocirugía. Fue el boom de la neurocirugía, inclusive no solamente para quitar tumores y poder quitar a lo mejor también hematomas que se formaban por golpes, sino también para utilizarla como herramienta terapéutica. Es decir, había ciertos trastornos cerebrales que sabíamos que por el daño que se surgía por otras personas por accidentes, tenían, por ejemplo, resultados como que eran demasiado planos en sus sentimientos, o no tenían suficiente motivación, eran demasiado tranquilos. Entonces empezaron a hacer cirugías en la gente que era justo lo contrario. Entonces, si eras muy agresivo y eras muy obsesivo, y entonces hacían cirugía frontal, justo donde se tenían esos daños de pacientes anteriores que daban el resultado contrario. Y se hizo esto desde los 30s, de esas lobotomías frontales que hicieron famoso a varios neurocirujanos. Pero todo esto nos permitió conocer de manera real qué tipo de daño y en qué lugares ocasionaban las consecuencias como tal que nos daban, y podíamos ir viendo en qué lugares, qué circuitos estaban involucrados en habilidades específicas. Entonces esto siguió y sigue hasta el momento, y yo con esto quería introducir los siguientes temas que daremos, que serán mucho más clínicos, en cuestión de cómo podemos medir esa actividad y especialmente qué medidas de conectividad se están utilizando hoy en día para ayudarnos a hacer diagnósticos precisos de trastornos cerebrales como la depresión o como son los trastornos obsesivo-compulsivos o cualquier otro trastorno de ansiedad, como ataques de pánico y ansiedad generalizada, trastornos como tal que llamamos del pensamiento o del pensamiento lógico, como podrían ser las esquizofrenias y todos los síndromes psicóticos que se empezaron a nombrar justo también hace un siglo y empezaron a organizarse en categorías y clasificarse especialmente por la escuela como tal francesa. Entonces se juntan la parte histológica, la parte clínica, la parte de herramientas de medir el cerebro, todo al principio del siglo pasado, para que finalmente un siglo después podamos tener claramente ciertas ganancias en cuestión de salud pública para todos nosotros, de poder clasificar como tal los trastornos del pensamiento, del comportamiento y de las emociones como trastornos cerebrales, y específicamente trastornos cerebrales de conectividad, que es lo que hoy en día digamos está en marcha. Ya hablaremos de cosas específicas y podemos ver ciertos circuitos y ciertas redes, las más importantes, qué partes como tal del cerebro se van comunicando entre sí para poder darnos la experiencia sensorial primero, tanto visual y auditiva, hasta finalmente tener movimiento después de pasar por un proceso que llamamos lógico, ¿no? Y que podemos decirlo, la parte lingüística, y que nos permite funcionar en sociedad. Y veremos cómo estos circuitos van disfuncionando y nos van dando diferentes síntomas que hemos catalogado siempre desde afuera, pero que ahora podemos catalogarlo desde adentro. Esto fue Cerebralmente, donde mente es solamente un sufijo. Nos vemos el siguiente jueves.